Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar para que el Señor nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti para darte las gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder recibir el consejo de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra cobre vida para nosotros y así tú puedas cumplir la razón y el objetivo por el cual tú la entregas. Señor, añade a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de los medios de comunicación van a escuchar este mensaje. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 7. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes y hoy nos corresponde iniciar el estudio del capítulo 7. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo número 7, versículo 1 en adelante: después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén 12,000. De la tribu de Gad 12,000. De la tribu de Aser 12,000. De la tribu de Neftalí 12,000. De la tribu de Manasés 12,000. De la tribu de Simeón 12,000. De la tribu de Leví 12,000. De la tribu de Isaacar 12,000. De la tribu de Zabulón 12,000. De la tribu de José 12,000. De la tribu de Benjamín 12,000. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. En realidad, hermanos, este capítulo 7 es un capítulo bastante sorpresivo, tomando en cuenta la ansiedad que Juan tenía o que manifestaba al llorar, al ver el deseo de ver los sellos abiertos, los 7 sellos abiertos. Uno pensaría que este capítulo 7 podría ser una continuidad de lo que hemos venido viendo a lo largo de este capítulo 6. Uno esperaría que la fórmula de Juan de Patmos seguiría siendo la misma cuando abrió el 7º sello. Pero en realidad este capítulo número 7 sorprende porque no contiene esa fórmula que supondría como ya lo dije, el rompimiento del 7º sello. En realidad, hermanos, este capítulo 7 nos va a mostrar 2 elementos importantes, y son 2 visiones que forman como una especie de paréntesis, que no es un paréntesis accidental, sino que en realidad es un paréntesis que está conectado con la última pregunta que hacen los impíos o los pecadores en el versículo 17 del capítulo 6. Si usted nota, hermanos y hermanas, el 5º y el 6º sello terminan con una pregunta. Por ejemplo,
en el quinto sello, los mártires, ellos preguntan que hasta cuándo el Señor haría justicia de su muerte. Ahora, hermanos, nuevamente nos encontramos que en el rompimiento del sexto sello, el Señor va a manifestar que ha llegado el momento de hacer justicia ante la pregunta que han hecho los mártires con respecto a la justicia que Dios debe de establecer. Recuerde esa pregunta: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Esa pregunta le da paso al rompimiento del sexto sello, que en realidad es un castigo para aquellos que han llevado al martirio a los testigos del Cordero. Nuevamente, al finalizar el sexto sello, que fue lo que vimos la semana pasada, los impíos hacen una pregunta, y es: ¿quién podrá mantenerse en pie en el día de la ira del Cordero de Dios? A esa pregunta es a la que va a tratar de responder este paréntesis que le digo que no es accidental, porque lo que vamos a ver a partir de este capítulo 7 es la respuesta a la pregunta que hacen los impíos: ¿quién es el que va a poder permanecer de pie el día de la ira del Cordero de Dios? Entonces, hermanos, a esa pregunta es que el capítulo 7 va a responder con dos visiones. La primera visión es la que encontramos del versículo 1 hasta el versículo 8, y la segunda visión es la que va a comenzar en el versículo 9 y que corresponde para la próxima ocasión. Entonces, frente a la consternación que tienen los impíos porque están recibiendo el castigo de Dios, note que es importante que Juan de Patmos nos ha dicho que estos impíos están tratando la manera de esconderse de la ira del Cordero de Dios. Por eso es que ellos, dice la Biblia en el versículo 15 del capítulo 6, que se esconden entre cuevas y entre las peñas de las montañas. Es decir, que ahora que el juicio de ira está cayendo sobre ellos, ellos no están teniendo una actitud de arrepentimiento, sino que lo que están haciendo es lo mismo que hizo Adán y Eva después de que hubieron pecado, después de que pecaron, y es que se escondieron. Estos impíos también se están escondiendo, solo que entre las piedras, entre los peñascos y las montañas. Pero ellos terminan con miedo, con temor, y la pregunta es: ¿quién se va a poder mantener en pie el día de la ira del Cordero de Dios? Acá, hermanos, es interesante lo que dice el versículo 1 al 3 del capítulo 7. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos, para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, usted puede notar que claramente ahí se menciona que hay un decreto de juicio. Ese decreto de juicio es el que va a caer sobre los impíos o sobre los pecadores de la tierra. Cuando ahí se menciona los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, se está haciendo una referencia a que el juicio de Dios es un juicio total, porque los 4 ángulos de la tierra hacen referencia a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, y cada ángel está apostado en cada una de esas posiciones. Pero dice que estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos,
para que no se desataran, y nuevamente vuelve a aparecer el tema de la plenitud, la tierra, el mar y los árboles. En esa visión que tiene Juan de Patmos, él dice que aparece un quinto ángel. Ese quinto ángel venía del oriente con el sello de Dios. Es importante, hermanos, que tomemos en cuenta que cuando la Biblia habla del oriente, que es de donde procede este quinto ángel, el oriente es un símbolo de la presencia de Dios, porque es del oriente donde se levanta el sol con su esplendor. Si usted lo relaciona con el sexto sello, que fue lo que estudiamos la semana pasada, usted notará que el sol, la luna, las estrellas han dejado de iluminar, han dejado de brillar, y estos hombres ahora están en una penumbra, en una oscuridad. Pero del oriente el Señor envía a un quinto ángel. Y ya le dije que el oriente es un símbolo de la presencia de Dios, o es un símbolo del lugar donde Dios habita. Entonces este ángel viene de la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos que el oriente es un símbolo de la presencia de Dios? Allá en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 43, cuando Ezequiel tiene la visión del templo, usted va a notar que Ezequiel es muy enfático en decir que la presencia de Dios entró desde el oriente. Incluso el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 2, menciona que el Señor sale victorioso desde el oriente para salvar a su pueblo. Entonces note que el oriente es ese símbolo de la presencia de Dios. Pero siempre que algo sale del oriente, habla de la salvación, como ya lo mencioné en Ezequiel y en Isaías. Todo lo que sale del oriente, así como el sol que se levanta por la mañana, por decir algo, con todo su esplendor e ilumina un nuevo día, también del oriente, de la presencia de Dios, siempre saldrá luz para salvación. Y por eso, hermanos y hermanas, es que a partir de este momento Juan de Patmos va a hacer una relectura de ciertos pasajes de la Biblia, específicamente del libro del profeta Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que dice este quinto ángel? Este quinto ángel viene con un mensaje de salvación a favor del pueblo de Dios. Note lo que dice: vi también a otro ángel, verso 2, que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Note que aquí no se está hablando de los sellos, sino que se está hablando en singular de el sello de Dios. Es un único sello. Y dice que venía con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Es decir, que estos 4 ángeles que están en las 4 posiciones de la tierra, en los 4 puntos cardinales, han recibido una orden directa de Dios de derramar su juicio contra los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, los esclavos y los libres. Pero ese juicio no cae, porque el quinto ángel viene del oriente con un mensaje de salvación a su pueblo. Significa que Dios es consciente que no puede derramar todo su juicio sobre la tierra, porque Dios está disponiendo a hacer una tarea, y esa tarea es la que se ha encomendado a este quinto ángel. Veamos cuál es esa tarea. El versículo 3 dice: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos
de nuestro Dios. Aquí es donde yo le digo, hermanos, que Juan de Patmos nuevamente está haciendo una relectura de un pasaje del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 7, cuando se habla de la corrupción que vive Jerusalén, Dios tiene que intervenir, específicamente enviando un juicio y un castigo sobre Jerusalén. Y la Biblia, hermanos y hermanas, hace precisamente esa descripción en el libro del profeta Ezequiel, donde dice la Biblia que aparecen 6 varones que venían como instrumentos del juicio de Dios y venían para destruir todo lo que había en Jerusalén. Pero el séptimo varón, como se relata en Ezequiel, era un escriba, era alguien que venía con un tintero y con un sello. Y antes de que los 6 varones vinieran a destruir a Jerusalén, el que venía con el sello venía sellando, valga la redundancia, a aquellos que clamaban a Dios y se horrorizaban por los pecados de Israel. Entonces, en la visión de Ezequiel, el Señor lo que está diciendo es que en medio de la descomposición religiosa de Israel había gente que buscaba sinceramente a Dios, que clamaban por la justicia de Dios. Y es a ellos a los que el Señor envía al séptimo varón para que los comience a sellar en la frente. Ese sello es la garantía de que los 6 hombres o los 6 varones que han venido a destruir Jerusalén en la profecía de Ezequiel no van a tocar a los sellados. Esa misma relación es la que Juan de Patmos ahora está haciendo en este capítulo 7. Y es que los 4 ángeles están listos para derramar el juicio de Dios. Pero estos 4 ángeles se han detenido porque el 5.º ángel está sellando. ¿A quiénes? Aquí lo dice claramente. Dice: hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Señor. Entonces, hermanos, ese sello al que está hablando o al que hace referencia Juan de Patmos aquí en este momento no es un sello literal, sino que es un sello simbólico, así como lo fue en la profecía de Ezequiel, y así también como lo es el sello que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla del sello de la bestia. El sello no es un sello literal, sino que es un sello simbólico. Ahora, ¿qué función específicamente cumple un sello? El sello, hermanos, cumple 3 funciones. La primera función de un sello, al igual que ahora, es impedir un alteramiento de algo que es original. Segundo, el sello garantiza la propiedad. Y tercero, el sello certifica que algo es auténtico, que es original. Las mismas funciones que tenemos ahora con los sellos que utilizamos en nuestros documentos era la misma que se utilizaba en esta época. El sello habla de no alteración, de propiedad y de autenticidad. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros esta noche: ¿qué es ese sello al que el ángel está haciendo referencia? Para esto, hermanos, no hay dónde perdernos. La misma Biblia nos da a nosotros el parámetro para interpretar cuál es ese sello. En Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, Pablo dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón
como garantía de sus promesas. Entonces, ¿qué es el sello? El sello es la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y cuando se dice que es en la frente, también, hermanos y hermanas, eso es simbólico, porque la frente habla de la mente, habla del pensamiento, habla de la voluntad. Entonces, cuando acá se habla del sello en la frente, y que también se va a hacer lo mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablando del sello de la bestia, está hablando, hermanos y hermanas, de la mente, de los pensamientos, de la voluntad de las personas. Significa que todos aquellos que hemos creído en Jesús hemos sido sellados por Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad no es como los que han sido sellados con el sello de la bestia. ¿Cuál es la característica de los que hemos sido sellados por Dios como propiedad suya? Que tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, reconocemos su señorío. Por eso es que también, hermanos, en la carta de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, vea lo que dice el escritor: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza, dice, nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Cuántos hemos escuchado el evangelio, hermanos y hermanas? ¿Cuántos hemos creído al evangelio? Si creemos al evangelio y hemos creído auténticamente, hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Cuántos hemos sido sellados por el Espíritu? Bueno, vamos a ver si es verdad que hemos sido sellados por el Espíritu. Vea lo que dice siempre en ese versículo. Dice: hasta que hayamos puesto un sello en la frente de ¿quiénes? De los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué razón no se desatan los juicios de la gran tribulación? Porque todavía el Señor sigue anunciando que solamente en Jesucristo hay esperanza a través de la iglesia. Y el Espíritu Santo continúa en esa labor de sellar a los escogidos de Dios. Por esa razón es que el juicio de Dios no ha caído, porque Dios todavía tiene a su iglesia acá. Y por esa misma razón es que ahora este quinto ángel dice: todavía no. Es verdad que hay un juicio decretado sobre la tierra, pero todavía tenemos la tarea de seguir llevando el evangelio, y eso producir el milagro del nuevo nacimiento, que es lo que facilita el sello del Espíritu. Ahora note algo. Quiero que usted note lo que dice, quiénes son los sellados, porque dice: hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados. Eso es lo que dice el versículo 3. Hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Los siervos de nuestro Dios no está haciendo referencia a quienes tienen algún privilegio en específico. Porque cuando usted escucha la palabra siervo, usted se imagina que es alguien que tiene algún tipo de privilegio en la iglesia. Pero en realidad, hermanos y hermanas, cuando se habla aquí de siervos, son todos aquellos que han reconocido
el señorío de Cristo en sus vidas. Significa entonces que la salvación viene, oiga esto, por reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Digo esto porque muchas personas ponen el énfasis al revés y dicen: recibe a Cristo como tu Salvador y Señor. Y no es así la cosa. Para poder recibir la salvación de ese Salvador, necesito reconocerlo primero como mi Señor. Él es el Señor. Y al reconocerlo como Señor, estoy diciendo que mi mente se va a rendir, se va a doblegar. Mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos se van a rendir al señorío de Cristo. Solo cuando he reconocido a Jesús como Señor es cuando surge el efecto de su salvación. Digo esto porque hay muchas personas que separan estas realidades. Y si yo les pregunto: mire, ¿y usted ha reconocido a Jesús como su Salvador? La gente dice inmediatamente amén. Pero cuando uno les pregunta: ¿vive usted como una persona que ha rendido su vida, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones al señorío de Cristo? Ahí la cosa cambia. Por eso, hermanos y hermanas, ¿cómo sé yo si he sido sellado por el Espíritu? El que ha sido sellado por el Espíritu ha rendido su vida al señorío de Cristo. Y por haber rendido su vida al señorío de Cristo, puede decir lo que Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿qué significa eso? Que Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Que yo he sido sellado por el Espíritu. Que usted ya no vive como le da la gana. Que usted ya no piensa como el montón. Que usted ya no se expresa como el montón. Que usted ya no vive como el montón, ni siente como el montón. En Gálatas se nos hace una descripción acerca del fruto del Espíritu. Y esas 9 virtudes del fruto del Espíritu son la evidencia que certifica que hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque yo le animo a que usted le vea la frente al hermano que tiene a su lado y no le va a ver ningún sello. Tal vez alguna mancha de pintura o otra cosa. Pero usted no le va a ver un sello literal. Y usted no puede ver si esa persona ha sido sellada por el Espíritu. Pero sí puede ver sus obras. Sí puede saber si es una persona de amor, si es una persona que tiene gozo, si es una persona que tiene paz, si es una persona que es amable, que tiene dominio propio. Es una persona que vive ya no conforme a sus parámetros, sino que vive conforme a los parámetros del señorío de Cristo. Si yo reconozco que Jesús es mi Señor, recibo la bendición de que Él es mi Salvador. Pero cuando una iglesia o cuando los cristianos hacen más énfasis en el hecho de que Jesús es mi Salvador, pero excluyen el señorío de Cristo, entramos en una sospecha de pensar que quizás a lo mejor este individuo no ha sido sellado por el Espíritu. Porque el que es sellado por el Espíritu ha rendido su voluntad completa al señorío de Cristo. Ya no hace lo que él cree, hace lo que la Biblia le dice, hace lo que el Espíritu Santo le dice que debe de hacer. Y ojo, mis amados, hay muchas cosas que Dios nos pedirá hacer y que no necesariamente las sentimos hacer. Porque vivimos en una época donde en las iglesias se estimula mucho el que el creyente haga sobre la base de lo que siente.
Es que yo no siento de hacer esto, dice la gente. No, es que a mí si a alguien me cae mal porque yo lo que yo siento. Yo prefiero ser sincero, prefiero decir la verdad. Y con eso quieren justificar su obra de la carne. Pero si Cristo en realidad vive en usted, y si usted ha sido sellado con el Espíritu, una característica del cristiano es que tenemos la capacidad de amar aún a nuestros enemigos, aún a los que nos hacen daño. El que tiene acá una persona que diga, a mí me cae mal fulano, me cae mal mengana, yo tendría mis sospechas y mis reservas de que ha sido sellado por el Espíritu. Porque una de las virtudes es el amor. Una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Quiénes son los que odian? ¿Quiénes son los que se vengan? ¿Quiénes son los que se airan, los que se enojan desmedidamente? ¿Quiénes son los que le dan rienda suelta a los deseos de la carne? Los que están sellados con el sello de la bestia. Los que viven conforme a los deseos de la carne. Entonces, una buena oportunidad para que reflexionemos si hemos sido sellados por el Espíritu es que usted muestre su fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Ya no dijeron amén, hermanos. Yo cuando los veo callados a veces me asusto porque digo, ¿será que están poniendo atención como yo espero que así sea? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Entonces ha llegado el momento de examinar nuestra vida. Entonces por eso que el Señor ha sellado y sigue sellando es que el juicio no cae sobre la tierra. Significa que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, mientras el Espíritu Santo esté acompañando a la iglesia, hay alguien que detiene los juicios de Dios para esta tierra. Entonces vea esto. Note algo, hermanos y hermanas. Versículo 4. Antes de pasar al verso 4, es importante que entendamos que el que ha sido sellado por el Espíritu tiene una triple bendición. En primer lugar, el que ha sido sellado por el Espíritu no tiene el peligro ni tiene el miedo del día del juicio que viene, porque sabe que Cristo pagó por él sus pecados. No sé cuántos dicen amén a eso, hermanos. Segundo, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo sabe que está en la mano de Dios y en el corazón de Dios, y de ahí nadie lo puede sacar. Así que, hermanos y hermanas, si usted ha sido sellado por el Espíritu mediante la sangre preciosa del Hijo de Dios, sepa que está seguro en las manos de Dios. Y en tercer lugar, el que ha sido sellado por el Espíritu tiene una vida en el Espíritu, y el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de ser hijo de Dios. Yo no puedo saber si el 100% de los que me escuchan en este auditorio o de los que me escuchan a través de la radio son hijos de Dios. Yo no puedo decir fulano tiene cara de hijo de Dios y el otro tiene cara de Judas Iscariote. Yo no puedo decir eso. El único que puede certificar que usted ha sido sellado por el Espíritu es el Espíritu Santo dentro de su ser. ¿A cuántos el Espíritu Santo les ha dado testimonio de que son hijos de Dios, hermanos y hermanas? Bueno, los que no dijeron amén, esta es la noche de salvación. Hoy el Espíritu Santo quiere sellar tu vida, darte la seguridad que solamente Cristo ofrece por medio de su sacrificio. Amén. Hoy sí, verso 4. Oiga, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Esto es interesante porque en el versículo 1 Juan de Patmos dice: vi a los 4 ángeles. Pero en el versículo 4 dice: oí el número. Es decir, que Juan de Patmos solo oyó el número, no los vio. No los vio en la presencia del Señor en un primer momento. Lo va a ver más adelante.
Eso nos habla de que Juan de Patmos solamente oyó, pero no conoce, como tampoco nosotros no sabemos quién es y quién no es sellado por el Espíritu. Y también, hermanos y hermanas, oiga lo que dice: y oí el número. Oiga, eso es una contradicción, aparentemente. De los que fueron sellados, está hablando de una acción pasada. Cuando en el versículo 13 nos dice que hasta que hayan sido sellados los siervos de nuestro Dios, como una realidad todavía futura. Acá, hermanos y hermanas, esto nos habla de que hay un número de sellados. Hay un número de personas que Dios ya conoció de antemano. Es decir, que quien ha sido predestinado para salvación recibió esa bendición desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, cuando él dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y oiga esto que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, muy conocido ese capítulo 8: a los que predestinó, está hablando de pasado, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto?, dice Pablo. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces vea lo que Juan de Patmos está diciendo: oí el número, pero yo no lo vi, solo escuché el número. Oí el número. Hay un número fijo de los que han de recibir la salvación y la vida eterna, que usted y yo, nosotros no sabemos. El único que sabe el número de los escogidos, el número de los sellados, es el Señor nada más. Ahora oiga, dice que los que fueron sellados fueron 144,000 de todas las tribus de Israel. Es importante, hermanos y hermanas, que nosotros tomemos en cuenta algo. El número 144,000 es un número simbólico. Usted va a notar que de cada una de las tribus se habla. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, y así subsiguientemente: 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. El número 12 habla del pueblo de Dios. 12 fueron las tribus de Israel. 12 fueron los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús. 12, hermanos, es un número que se repite bastante en el Apocalipsis para hacer referencia al pueblo de Dios. Pero acá se dice que eran 12,000. Es decir, hermanos y hermanas, es un juego matemático que establece perfección. Porque 1000 está hablando de perfección. El número 1000 habla de perfección. Y si se multiplica el número 1000 por 12, habla de una perfección del pueblo de Dios. Entonces, el número de los 144,000 sellados habla de ese pueblo, hermanos y hermanas, que representa la calidad de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Por eso es que es un número perfecto. Si usted se fija, no es 12,001 unos, 10,000 otros, 7,000 otros. No, es 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 de cada tribu. Está hablando de la perfección del pueblo de Dios. Significa que aquellos a los que el Espíritu Santo ha sellado, los perfecciona y los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Pero ¿cuáles son esas características terminadas, vamos a decirlo así, del pueblo de Dios? No vamos a tocar esos versículos, pero solo acompáñenme rápidamente a Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver la obra terminada de aquellos a los que el Espíritu Santo está sellando en la actualidad. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Oiga esto. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Entonces llevamos, hermanos y hermanas, vea el sello trinitario, porque llevamos en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Y hemos dicho que el sello es el sello del Espíritu. Verso 2. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Aquí aquí Juan de Patmos ya está viendo a los 144,000. En el capítulo 7 no los había visto, solo había oído. Pero algo más. Oiga, nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Y esta es la característica. Y esta es la característica del que ha sido sellado por el Espíritu. Verso 4. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Y oiga esto: son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Entonces vea, el que está sellado por el Espíritu sigue las pisadas del Cordero que fue inmolado. ¿Quiénes son entonces los que podrán estar en pie el día del juicio de la ira del Cordero de Dios? Los que han sido sellados por el Espíritu. Y los que han sido sellados por el Espíritu siguen los pasos del Cordero de Dios. Aquí es entonces donde tenemos que hacer una reflexión sincera, porque no vaya a ser que nos estemos engañando esta noche. ¿Usted sigue las pisadas del Cordero? ¿Usted sigue las pisadas del Hijo de Dios para llevar una vida intachable delante de Él? ¿O es cristiano camaleónico, que dependiendo el lugar y la circunstancia cambia de color? Aquí hay un dicho popular que reza que el perico donde sea es verde. Y el cristiano donde sea que ande sabe que no le está rindiendo cuentas al pastor. Sabe que un día no tendrá que estar delante de los hermanos de la iglesia necesariamente, sino que todas sus obras están expuestas a la luz. Y él actúa como hijo de luz, aun cuando otros no lo ven. Cuando hay una persona, usted quiere, hermano y hermana, usted quiere saber si en verdad ha reconocido el señorío de Cristo. Así vamos a hacer un examen rápido. Usted quiere saber si de verdad ha sido sellado por el Espíritu. Hagamos un examen rápido. ¿Cuántos tienen tentaciones acá? Digan amén los que tienen tentaciones. Todos, ¿verdad? Si hay algún ángel que nos visita, bienvenido. Todos acá experimentamos tentaciones. ¿Por qué no peca? ¿Por qué no peca? ¿Por qué no roba? ¿Por qué no adultera? ¿Por qué no maldice? ¿Por qué no critica?
¿Por qué no miente? ¿Por qué no murmura? ¿Por qué no lo hace? Es que si lo hago, hermano, me van a quitar el privilegio. Es que si lo hago, hermanos, se me va a venir a pique la economía, se me va a venir a pique la familia. Y esa es solo su motivación. Si esa es solo su motivación, que le vayan a quitar el privilegio, que qué van a decir de mí, usted no ha sido sellado por el Espíritu. Pero si su motivación es: yo no peco porque no quiero ofender a mi Dios, yo no peco porque quiero seguir las pisadas del Maestro. Es cierto, el Señor sabe que al igual que Pedro, soy un poco torpe en mi andar, pero sabe mi Señor que yo quiero seguirlo, que mi motivación es honrarlo a Él. Mi santidad no depende ni de un privilegio, ni de una posición, ni del qué dirán. Nuestra santidad y nuestra integridad tiene que depender porque queremos seguir las pisadas del Maestro, que es nuestro ejemplo y nuestro referente. Si su motivación es otra, usted es un religioso nada más, y usted no podrá estar de pie el día de la gran ira del Cordero de Dios. Hermano, es el que tiene una vida en el Espíritu. Sabe cuando hay palabras, emociones, sentimientos, acciones que no corresponden al de un seguidor de Jesús. Por eso volvemos a leer ese capítulo 14. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si la ruta de Cristo es el martirio, ahí va la iglesia. Y si la ruta del cristiano también es el martirio, la cruz no es negociable. Dicen amén. Quiera Dios, hermanos, que la gente vea en nosotros que el fruto del Espíritu florece. A pesar de que hay bastante tempestad en el mundo, tiene paz. A pesar de que lo provocan, es amable. A pesar de que lo critican y murmuran, ama. A pesar de que se le están ofreciendo el pecado frente a él, tiene dominio propio. El que se mantiene así es porque tiene comunión con el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, dicen amén los sellados. A amar al Señor y a seguir al Señor hasta la muerte, hermanos, o hasta que Él venga por nosotros. Termino con esto. Si la tribulación no comienza es porque todavía la iglesia está acá en la tierra. Pero llegará un momento en que el cielo se rasgará, sonará la trompeta, los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas, resucitarán, y nosotros que estemos con vida saldremos al encuentro de nuestro buen Salvador. Y ahí que la humanidad se prepare para lo que viene. Amén, hermanos. ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Bueno, ahí solo entran los sellados, los metidos no entran, hermanos. Los sellados, los invitados. Dicen amén los que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Dicen amén los que hemos sido sellados por el Espíritu. Déselo fuerte, hermano. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellos que han escuchado el mensaje y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieren hacer de Él su Señor y su Salvador. Le invito para que se ponga en pie y en el lugar donde está camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, arreglar sus cuentas con el Señor, tiene dudas de su salvación, póngase en pie, camine hacia el frente. Dios le bendiga. Al hermano que viene aquí al frente, hermano servidor, por favor. ¿Alguien más?
Bienvenido, hermano. Alguien más que quiera arreglar sus cuentas con el Señor esta noche. Vamos, tú quieres arreglar tus cuentas con el Hijo de Dios. Sabes que no has caminado bien. Este es el momento para hacerlo. No tengo mucho tiempo ya, solamente tengo un minuto. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, arreglar cuentas con el Señor? No sabemos si nuestro hermano es el último ya. No lo sabemos. Nosotros no sabemos cuánto es el número de los escogidos. Por eso es que Juan de Patmos dice: oí, no lo vi, lo va a ver más adelante. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy oyes su voz, Dios le bendiga al joven, bienvenido. Pasa adelante, hijo. Alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Vamos, este es el momento. Este es el momento para ponerte a cuentas con el Señor. Ponte en pie. ¿Hay alguien más? Cierro esta invitación ya. Yo no sé si tú eres el último. Yo no sé si tú eres el último. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Cristo está a las puertas. Solamente los sellados por el Espíritu, hasta que el último sea sellado. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Vamos a orar ya. Oremos entonces, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por estas vidas que rinden hoy su voluntad a ti. Quiero pedirte, Señor, que tú les bendigas. Señor amado, perdónales. Dales vida nueva en Jesucristo, tu Hijo. Señor amado, a partir de este momento, que ellos creen en ti, que tu Espíritu Santo venga y que comiencen a caminar detrás de las pisadas del Cordero de Dios. Ayúdanos a nosotros también como tu iglesia a dar el fruto del Espíritu, a dar evidencia de que hemos creído en ti y de que tú eres nuestro Señor, para llegar a la perfección que tú, Señor amado, estás desarrollando con aquellos que creemos en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidos, hermanos. Fuerte ese aplauso, hermanos.